Ok, buenas noches. Entonces continuamos hablando sobre la presunción del comerciante. Alguien me decía que tenía una pregunta. Sí, señor, sobre el artículo 13, sobre los tres requisitos que menciona el código. Esos tres requisitos se deben presentar todos al mismo tiempo para presumir que una persona ejerce la actividad del comercio o puede ser solo uno de ellos. Deben ser los tres. Vale, pues mi duda va hacia que pues yo he visto algunas personas que, por ejemplo, cumplen el segundo y el tercer requisito, es decir, que tienen un establecimiento abierto Los que están y en pues la calle, pero si no están registrados, no son sí, comerciantes. ok, Por gracias. eso colocamos el ejemplo de de los vendedores ambulantes o estacionarios. O sea, presumimos que no están registrados en la cámara y si no están registrados, si no tienen el registro mercantil, no son comerciantes. Así hagan actos de comercio. Bueno, ya les aparece la pantalla. Profesor, ¿y es que luego registrarse mercantilmente a estas personas de la calle es muy costoso o no No, es, o es porque, entonces, porque no lo... pueda que sea por desconocimiento, ¿sí? Pueda que sea porque piensen que es costoso, pero realmente no hay, digamos, hay tarifas para todos los precios. O sea, tú puedes registrarte y decir que los activos son 500.000 pesos y es muy poquito lo que se paga. O decir que son 200.000, no hay mínimos, ni tampoco hay máximos. De acuerdo, hay unas tablas que de acuerdo a los salarios mínimos así se cobra. Eso lo miraremos cuando hablemos de la solemnidad para el nacimiento de persona jurídica. Ahí miraremos la tabla de valores. Uno. Dos, el artículo 9 del Código Civil, me imagino que ustedes ya lo habrán escuchado, dice la ignorancia de la ley no sirve de excusa. O sea que si alguna persona que está en la calle haciendo sobre los andenes ejercicio de actos de comercio y dice, ah, yo no sabía que tocaba registrarme en la Cámara de Comercio, el desconocimiento no sirve de excusa. Se supone que todos conocen la norma, que todas las personas conocemos la norma. Ahora vamos a hablar de eso. Miremos que el artículo 14 habla de que hay unas personas inhábiles para ejercer el comercio. ¿Quién me ayuda con el artículo 14? Yo, profesor William Lucena. No, profe. Artículo 14. Personas inhábiles para ejercer el comercio. Son inhábiles para ejercer el comercio directamente o por interpuesta persona. Primero, los comerciantes declarados en quiebra, mientras no tengan su rehabilitación. Segundo, los funcionarios de entidades oficiales y semioficiales respecto de actividades mercantiles que tengan relación con sus funciones. Tercero, las demás personas a quienes por ley o sentencia judicial se prohíba el ejercicio de actividades mercantiles. Si el comercio o determinada actividad mercantil se ejerciere por persona inhábil, esta será sancionada con multas sucesivas hasta de 50.000 pesos que impondrá el juez civil del circuito del domicilio del infractor, de oficio o a solicitud de cualquier persona sin perjuicio de las personas establecidas por normas especiales. Listo, gracias. Entonces, miremos, ya va Omar, miremos lo siguiente. Aquí hablaban en el numeral primero de los declarados en quiebra, pero acuérdense que anoche veíamos que la quiebra como proceso concursal desapareció del ordenamiento jurídico colombiano con la ley 222 de 1995. Entonces, este numeral, pues no aplicaría. ¿Ok? ¿El derogado? No está derogado, digamos que está subrogado por la ley 1116 actualmente, porque no hablamos de quiebra, sino que hablamos de... Profesor, bueno, una pregunta. En ese artículo 14 dice que el funcionario de alguna las entidades entidad oficiales. oficial no puede ejercer actividad de comerciante.
No Así puede sea. ser comerciante, es otra cosa. Ok. Bueno, ¿y por qué? ¿Por lo que Que ejerce no una puede función hacer actos pública? de comercio. El funcionario de una entidad oficial puede hacer actos de comercio. ¿Cuáles actos de comercio? Por ejemplo, comprar un vehículo, ir al supermercado a hacer compras, de pronto vender un producto. Una cosa es eso, de hacer un acto de comercio, y otra cosa es ser comerciante. Lo que no puede es registrarse en la Cámara de Comercio. Lo que no puede hacer es registrarse como comerciante. Ok, gracias. Dime, Omar. No, que le iba a decir eso, que es que en el código que yo tengo, el numeral 1 dice que está derogado por la ley 222 de 1995, artículo 242. Y la 222 está derogado por la 1116, que en su momento fue la 550. Ok. 1116 ¿de qué año, no? Del 2006. 2006. Ok, gracias. Pero miremos que, bueno, el tercero, pues las personas que por ley se les haya prohibido realizar actos mercantiles. ¿A quién se le puede, por ejemplo, por ley en una sentencia judicial, se le puede prohibir que ejerza el comercio? Aquellas personas, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan el caso de las pirámides, por allá del año 2008. Todas esas pirámides de DMG y todas las que aparecieron. ¿Sí se acuerdan? DMG. Bueno, fueron intervenidas y fueron condenadas esas personas penalmente por un delito de captación masiva de dinero. Entonces, en esas sentencias, el juez penal pudo haberle dicho al señor David Murcia, y así, por poner un ejemplo, y así a las personas de esas pirámides, pudo haberle dicho que dentro de esa sentencia penal condenatoria, entonces la primera que era declararlo responsable del delito de tal cosa. Entonces quedaba la interdicción de sus derechos y tal. Dentro de eso debe haber un acápite que diga que se le prohíbe, entonces, por X tiempo, por X años, o si es de por vida, poder ejercer el comercio. Entonces, en esos casos, cuando el juez en una condena, en un pronunciamiento judicial, ha dicho que la persona no puede ejercer el comercio, ahí la persona está inhabilitada para ejercer el comercio. Entonces, estarían inhabilitados las personas que entran en liquidación, ya no hablamos de quiebra, sino de liquidación, las personas que son funcionarios de entidades públicas, las personas que el juez ha ordenado que no pueden ejercer el comercio. Esas son las personas que no pueden ejercer el comercio. Del resto, cualquier persona podría ejercer el comercio. Antes de darle la palabra a los dos que me están levantando la mano, hablo del último párrafo. Fíjense que dice que si el comercio se ejerce por una persona inhábil, entonces va a recibir una sanción. ¿Ok? Y la sanción, bueno, aquí dice 50,000 pesos, pero realmente son 17 salarios mínimos. ¿Alguien me puede ayudar haciendo el cálculo con el salario actual? Sé que quedó en 970 y pico, creo, algo así, me pareció. ¿Alguien hizo el cálculo? ¿Salarios mínimos diarios o mensuales, Doc? Mensual. 14.625.000. 14,600,000 pesos. Sí, señor. Esa es la ¿Son sanción. cuántos salarios, profe? ¿5? 17. Bueno, sí, entonces está bien. Esa es la sanción para quienes ejercen la actividad del comercio. Alguien me estaba levantando la mano para hacer una pregunta. Yo, profesor, buenas noches. Buenas noches. Profesor, respecto al numeral 3,
que dice que las personas que se les prohíba por mediante la sentencia de un juez o algo, ¿bajo qué parámetros se les prohíbe esa actividad comercial? O sea, sí, o sea, ¿por qué se les prohíbe? Puede Como- ser, por ejemplo, como en el ejemplo que puse de las pirámides, puede ser como consecuencia de haber cometido un delito en el ejercicio de la actividad del comercio. Como tal, un Ellos no se antecedente que... basan ellos no se basan es en lo que uno pone en Cámara de Comercio que gana uno mensualmente como salario. No, es que el comerciante no va a decir cuánto gana mensualmente. Que haga una contabilidad, eso es otra cosa, pero él no va a decir que va a ganar necesariamente tanto. Ok, gracias, profesor. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Puedo? Sí, sí. Es que respecto al numeral 3, me disculpa la ignorancia, no sé. ¿Se inhabilita al comerciante por algún tiempo o ya es de por vida? Puede ser cualquiera de las dos formas. Como por Mm, ejemplo ¿Por sucede con qué? los profesionales, como el caso de los abogados. Cuando un abogado comete una embarrada y dentro del Sí. proceso disciplinario terminan sancionándolo y le dicen, bueno, queda usted prohibido ejercer durante X tiempo. Dependiendo la gravedad del Ujú. asunto, entonces puede decirle el juez en el asunto disciplinario, puede decirle, queda sancionado por 2 meses o queda sancionado por 6 meses. Ah, ok. O si queda sancionado de por vida, significa que es la exclusión del ejercicio de la profesión. La Ah, verdad, yo todavía no conozco el primer caso de alguien que hayan excluido de la profesión de abogado. No conozco el primer caso. Sé que muchos sancionados constantemente sancionan, pero son por 2 meses, 6 meses, así, por un limitado tiempo. Incluso en el caso que mencionaba ahorita de DMG, si ujú. ustedes miran la abogada que estuvo en la trama, Margarita Pavón, pagó una pena, pero ella no fue sancionada como abogada, o por lo menos no fue Sí. excluida. Si la sancionaron, la sancionaría por un tiempo, pero no de por vida, no la excluyeron de ejercer como abogada. Entonces así sucede con el comerciante. El comerciante se considera un profesional en esa actividad, es decir, depende, vive de esa actividad. Entonces al decirle, usted no puede ejercer por X tiempo, eso es dejarlo de brazos cruzados. Imagínense, Ah, hace un año larguito fue las protestas esas que destruyeron varias partes de la ciudad en noviembre, ¿no? Noviembre del 2019, en las marchas esas y las protestas. Recuerdan que una influencer muy reconocida se grabó, la muy inteligente se grabó destrozando una estación de Transmilenio, ¿se acuerdan? Ay, sí, 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 profe. señor. Epa, Colombia, la loca esa. Ya, Exacto. Entonces, no sé si la ustedes esa- le hicieron el seguimiento a las noticias sobre, digamos, las consecuencias que tuvo que asumir por esa actuación. Dentro de esas, no la mandaron para cárcel. Fue peor que el juez le ordenara que no podía utilizar las redes sociales. Eso fue peor que si la mandaban detenida, porque ella el año anterior había ganado como 300 y pico de millones con esa actividad. ¿Ok? Entonces, en ese caso, la sanción de prohibirle al juez el uso de las redes sociales, para ella tuvo que haber sido más fuerte a que si le hubieran mandado para la cárcel. Entonces, acá sucede así con el comerciante. El comerciante le dice, usted no puede ejercer por X tiempo, es algo gravísimo. Profe, y eso constitucionalmente no iba en contra de pues, lo que ella puede hacer como persona en nuestra constitución. Libre desarrollo de la personalidad o algo así, ¿no?
Me decías, Pues que si eso constitucionalmente no iba en contra de sus valores y ella como porque persona, el juez es una pues, porque autoridad, no sé. porque ella utilizó las redes sociales para infundir, digamos, caos, para generar caos. Y eso es una herramienta mortal. Miren el ejemplo de hace unas cuantas semanas, hace que como 2 semanas del caso de Donald Trump. Lo bloquearon y le quitaron las redes sociales y eso fue para él mortal. O sea, eso fue un golpe mortal, porque las redes sociales se han convertido en eso, y más para esas personas que tienen una cantidad de seguidores. Entonces, el hecho de que un juez le ordene el bloqueo de las redes sociales o que no puede usarlas, eso no atenta contra ningún derecho fundamental o ningún derecho constitucional. Incluso miren aquí cómo políticos digamos, contradictores del actual gobierno, permítanme un momento, han usado las redes para incentivar caos. Yo tengo una duda. Entonces, pues ahí, hasta el momento, nadie ha demandado eso. Y pues no sería, digamos, pues ningún abuso por parte del juez. Más bien, muchas veces debería aplicarse en muchos casos, porque es una herramienta poderosísima. O sea, las redes sociales se han convertido en una herramienta que miren cómo los políticos como Donald Trump le han sacado un provecho y muchas veces malintencionado a esa herramienta. Sí, pero por ejemplo yo vi otros influencers que me parecieron muy ridículos, por ejemplo en la época que estuvimos encerrados, lamiendo inodoros y en los aviones y toda esa vaina, que es que porque estaban armando como una campaña para como contagiar a las personas de edades avanzadas, ¿no? Entonces a ellos pues yo vi que si no les ocurrió algo así, en cambio de pronto Donald Trump y otras personas como que son personas, no estoy de acuerdo con sus políticas, pero despiertan conciencias sociales que no ven ciertos puntos de vista, ¿no? Pero lo Sí. que pasa es que le haces más caso a Trump que a otra persona, Lo que pasa es desafortunadamente. que mira que la cuestión ahí, lo reprochable es incentivar a él el caos a través de eso. Entonces, eso era lo que esta influencer hacía en el caso de las protestas del 2019. Entonces, el juez puede perfectamente imponer ese tipo de sanciones. Los jueces tienen unos poderes correccionales. Cuando ustedes vean procesal civil, van a ver por allá el artículo 43, 44 del Código General del Proceso, habla de los poderes que tiene el juez. Incluso el juez, cuando está en ejercicio de sus funciones, cualquiera que sea el juez, no necesita ser juez penal, puede ordenar el arresto de cualquier persona como le falta el respeto, como no le deje ejercer o le entorpezca la labor que esté haciendo él en uso de sus funciones. Cualquier juez puede ordenar el arresto de una persona. Entonces, tiene esos poderes y esos poderes se los ha dado la ley. Acuérdense que los jueces son una rama del poder público. Todos los ¿Alguna otra jueces son pregunta? constitucionales. Pregunta. ¿Cómo? Me pregunta, Profe, todos los jueces son eh, constitucionales Claro. por naturaleza. Sí, claro, todos. profe, una pregunta. Ujú. Como tal, la multa es de 17 salarios mínimos y si esa persona no tiene para cancelar esta suma de dinero, ¿cómo le pueden cobrar o en especie Sucede o lo con mismo que cárcel? con No las sé. multas que pone la policía. Si han visto que la policía, entonces cualquiera viola la cuarentena y tal, y le mandan la multa del Código Nacional de Policía. Igual queda la multa, le hacen un cobro coactivo. La entidad le hace el cobro coactivo y le puede embargar lo que tenga. Le puede embargar el salario, le puede embargar cuentas, le puede embargar vehículos, le puede embargar inmuebles para cobrar. Y si no tiene nada, Ahí va a tener
la obligación de pagar hasta el día que tenga algo. Entonces nunca podrá tener nada. Y la idea es que si una persona es comerciante, pues va a querer tener cosas a su nombre para poder el sistema financiero utilizarlo, para que el sistema financiero no le va a prestar al que no tiene nada. Si tú tienes bienes, prestan, ¿cierto? Entonces el comerciante, si tiene su actividad y depende de eso, el comerciante va a querer tener su cuenta, va a querer tratar de comprar bienes, por lo menos vehículos o algo, como cualquier empleado, como cualquier persona profesional. Profe, ahí sería actuar de mala fe sabiendo que debe, porque para sacar cualquier bien y eso, pues hoy en día lo saca a nombre de la esposa, de los hijos, de la mamá, Pero nunca de va a los ser de esa hermanos. persona. Nunca va a ser Pues porque nunca, eso, por pero, ejemplo, lo que dice aquí la norma, que vimos que ejercer el comercio por interpuesta persona, eso es algo absurdo, esa redacción de la ley, de la norma. ¿Por qué? Porque es que no hay como, por ejemplo, a veces quieren poner algunos medios de comunicación de que una persona en cuerpo ajeno hace tal cosa. Por ejemplo, los políticos. Ah, entonces el cacique político de tal parte, como ya no está él de frente, entonces pone a otro que es el payaso. Legalmente, jurídicamente, eso no es así. Jurídicamente eso es falso. O sea, jurídicamente eso no existe. Ahora, que de pronto ustedes se van hilando delgado, que en la comisión de un delito, que haya un autor intelectual, eso es otra película, pero en general en el derecho, cada quien responde por sus actos. Cada quien hace las cosas y depende de lo que haga cada uno, no de lo que haga otra persona en nombre de uno. Entonces, si una persona dice, ah, yo voy a comprar esta cosa y la voy a poner a nombre de otra persona, realmente el propietario es la otra persona, quien aparece por ejemplo, si fuera un vehículo, quien aparece en la tarjeta de propiedad es el propietario, no el que detenta materialmente la cosa, porque son bienes sujetos a registro. Ahora, este teléfono ¿se registra en algún lado? No, los celulares no se registran igual que las bicicletas. Entonces se supone que el que tiene el artículo es el dueño. ¿Ok? De pronto ustedes habrán visto que hay un registro de bicicletas. Eso es falso. No existe ley donde diga que los vehículos como las bicicletas tengan que tener una placa y tengan que tener un registro en el tránsito. Yo sé que de pronto van a decir que están marcados el caballo. A mí una vez la policía me detuvo y cogió mi código email de mi celular y yo no entiendo por qué ellos no tenían que tener ese código. No entiendo por qué lo estuvieron haciendo en una época. Por desconocimiento, y si la gente no le, digamos, no le pone como freno, piensan que es cierto. Entonces, ¿cuáles son los únicos bienes que están sujetos a registro y que son los que demuestran la propiedad? Por ejemplo, los bienes inmuebles o los vehículos. Pero del resto, un computador está registrado en alguna parte, ¿no? Se supone que para yo demostrar que compré algo tendría que tener la copia de la factura. Para demostrar que ese artículo lo compré yo porque la factura está a mi nombre. Pero ¿quién guarda la factura? La factura uno la guarda por un tiempito. Y si uno declara renta, hasta que declaró renta y después echado pescado con ese documento. Entonces, no significa que uno tenga que tenerlo. Entonces, cuando la persona compra en nombre de otro, eso es algo que realmente o legalmente no existe. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo va a probar de que él fue el que compró si no aparece en la tarjeta de propiedad? ¿Sí me hago entender? Entonces, esa forma de pensar y que a veces en la prensa o en la televisión lo transmiten o lo hacen ver, legalmente eso no es así. Profesor, una pregunta. Estas multas no tienen fecha de vencimiento como las obligaciones civiles. Cualquier obligación se le aplican las reglas del derecho civil, prescriben a los 5 años. Por eso, pero en el caso de las multas... Esas son las reglas generales para todo. Pero ¿cuándo aplica la prescripción de la multa? Como es donde va enfocada tu pregunta. Cuando no han iniciado el cobro coactivo, pero resulta que te impusieron la multa, salió la resolución y después de eso iniciaron el proceso de cobro coactivo. Y ese proceso de cobro coactivo, entonces cuando ya quedó en firme, es cuando te lo van a
ahí ya no aplicaría que tú invocaras la prescripción si pasaron más de 5 años. Porque eso es dentro del proceso que se alegaría. Si ya se hizo el proceso y salió la sentencia, ahí ya no habría que alegar prescripción. Gracias, profesor. Bueno, profe, miremos. profe, una preguntita. Una Profe. duda, profe. Dime, Sandra. Sandra y después José. Gracias, sí. Bueno, es lo siguiente. Me queda la duda con el segundo punto del artículo 14 del Código de Comercio, la inhabilidad de los funcionarios. ¿Por qué? Porque yo lo interpreto así, o sea, aquí dice, los funcionarios de entidades oficiales y semioficiales respecto de actividades mercantiles que tengan relación con sus funciones. Es decir, o sea, si un abogado que trabaja en una entidad pública quiere hacer un registro, así lo veo yo, no sé, quiero que me aclare, quiere hacer un registro mercantil como ganadero, no tiene nada que ver sus funciones como ganadero que las que ejerce como funcionario público. Entonces ahí donde tengo la duda si es que definitivamente no puede tener ningún registro mercantil, porque yo lo interpreto como que no se relaciona con sus funciones principales dentro de la entidad que elabora. Es que no puede ejercer el comercio. O sea, en definitiva, no puede ejercer ningún comercio. O sea, no puede tener ningún registro mercantil de nada. Un funcionario público. Un comerciante no va a estar registrado como un funcionario normalmente no va a estar registrado como comerciante. Pero puede ser accionista de alguna sociedad. Que seas accionista te da la calidad de comerciante. Entonces tampoco. O sea, por ejemplo, el abogado que trabaja en la empresa tal, no sé, del Estado, quiere vender mañana ropa, no puede. Pero ojo, porque quizás no me he hecho entender. Lo que la norma habla es de ser comerciante, y ser comerciante es estar registrado, no hacer actos de comercio, son dos cosas diferentes. No, sí, o sea, vender ropa obviamente registrado como una empresa de ropa, no puede. Si se registra como comerciante, no podría. Que es lo que busca la norma. Ok. Profe. Mira bueno, que, pues eso mira no, que es, eso sí, ¿no le parece que eso es injusto? Eso es injusto mira porque que pues, creo que pasó ayer o antes de ayer, lo que pasó con la Procuraduría, que la persona que habían nombrado secretaria general, algo así, hicieron que renunciara, solo porque tenía abierta una investigación. Tener abierta una investigación no significa que lo hayan sancionado. Tiene derecho a la defensa, pero de una vez la nueva procuradora le pidió la cabeza, le pidió el cargo, le dijo que renunciara. Entonces, siempre en los temas públicos, de derecho público, siempre se presta para ese tipo de cosas. Entonces, por eso es digamos, la cuestión de que el legislador habla que no ejerza el comercio. Y no ejercer el comercio no es no ser comerciante. Es no ser comerciante. O sea, no estar registrado como comerciante. Profe, una pregunta. ¿Dónde se encuentran los fundamentos para que se inhabilite a un comerciante de ejercer sus funciones? Eso es la ley, el artículo que acabamos de leer, el 14. Ese es el fundamento legal. ¿Dentro del 14? Claro, lex dura lex. La ley es dura, pero es la ley. Nos gusta o no nos guste la norma, nos parezca justa o no nos parezca, la ley hay que cumplirla. ¿Cierto? A mí, por ejemplo, no me parece justo las cuarentenas los fines de semana, pero yo tengo que acatarla. Yo tengo que cumplir la norma, ¿sí? Independientemente si me parece justa o no me parezca justa. Si veo que es consecuente con las cosas o no, yo tengo que cumplirla. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Dime. Es que tengo una duda. Cuando tú dices que, por ejemplo, una bicicleta no se registra en ningún lado, ¿sí? O un celular. Bueno, en ese momento, bueno, acá es la bicicleta. Y cuando uno le paga un seguro de pérdida, ¿eso no es registrarlo? No, porque el registro son ante las autoridades públicas creadas por la ley para tal fin. Y en cuanto a los bienes, los únicos como estos que se registran son los vehículos
llámense Ajá. carros o llámense motos, Ajá. o los bienes inmuebles, casas, apartamentos, lotes. Del resto no hay registros públicos. Así digan que cada operador tenga el email, sí, pero eso no significa que eso es un registro público. O sea, eso no tiene ninguna garantía. Eso no significa que es un registro público. Yo puedo ir y sacar, por ejemplo, si tú tienes una moto, yo veo el número de tu placa y yo puedo ir aquí al SIN, al tránsito, y saco un certificado de esa placa, porque eso es un registro público. Y veo quién aparece como el propietario de esa moto. Y ahí me va a aparecer y yo puedo pedir el histórico, cuál ha sido el histórico de los propietarios de esa moto. Profe, entonces, ¿por qué? O sea, es que tengo varias dudas. ¿Por qué un servidor público, en este caso un policía, lo para a uno y le pide documentos de un, o sea, por ejemplo, las bicicletas? Por el tema de la presión mediática, por el robo que hay de esos artículos, pero legalmente eso no está registrado en ningún lado. Si yo voy con una Pero sí, bicicleta vieja, ¿cómo me va a sí. exigir a mí la policía de que yo tengo que tener factura de la bicicleta si es una bicicleta vieja? Bueno, y por ejemplo, en caso de ellos la decomisan, la quitan, o sea, como que la inmovilizan, por decirlo así, como si fuera un vehículo. Si Sí, ellos decomisan un artículo, tienen que entregar una copia del documento donde consta que están reteniendo tal artículo y uno puede ir y reclamarlo. Que la Pero gente es después que, no vaya y lo reclame por desconocimiento o porque le dé mamera o que algo así, eso es otra cosa. Pero la policía no tiene ningún respaldo, digamos, basado en el Código Civil, ni en el Código de Comercio, ni ninguna norma que haya modificado esta legislación para decir o sea, que en va pocas a palabras, ellos a uno no le pueden detener la bicicleta porque uno no tiene, por ejemplo, en el momento, ellos dicen que la tarjeta de propiedad supuestamente. tarjeta de propiedad no existe. Cuando sea ese caso, tú le dices, bueno, dime en qué oficina del tránsito me dan la tarjeta de propiedad porque esta bicicleta no tiene placa. Tú le ves placa, no tiene placa. Una cosa es que el fabricante le haya marcado el caballo de la bicicleta y eso no significa que eso es una placa o que eso es un registro público. Ese registro lo lleva el fabricante, pero no lo lleva una autoridad de tránsito. Entonces me puedes exigir, o sea, hay que ser consecuente con las normas y eso lo debieron ustedes haber visto en lógica jurídica. Si la norma dice que los únicos que tienen registro automotor son como el Código Nacional de Tránsito, las motos, los carros, hay una entidad que son los organismos de tránsito de cada ciudad, de cada municipio, donde está el registro y lo lleva ese operador público, que en el caso de Bogotá lo hace Servicios Integrales para la Movilidad, la oficina del SIN, pero lo que ellos están haciendo es simplemente llevar el dato del registro público, del organismo de tránsito de Bogotá, de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, pero ahí está el registro de todos los vehículos que están matriculados en Bogotá. Llámense camiones, llámense motos, llámense carros, llámense camionetas, pero están ahí registrados. Entonces, una bicicleta en este país, y creo que en ningún país del mundo, tiene matrícula. Ninguno. Entonces, si no tiene matrícula, no tiene un registro público. Entonces, si no tiene un registro público, no pueden exigir que uno tiene que demostrar la propiedad. Profe, pero yo tengo una Se consulta. presume. Por ejemplo, cuando yo compré una bicicleta y esa bicicleta tiene un número. Pero eso lo lleva el fabricante, eso no lo lleva el tránsito, eso no lo lleva ninguna autoridad A mí me judicial. entregaron la tarjeta de propiedad, mi nombre y todo. Tarjeta de propiedad no, lo que traen es una factura. Y cuando me la robaron, yo fui a poner el denuncio en la 80 y allá lo primero que me solicitaron fue la tarjeta de propiedad y el número que tiene la bicicleta. Pero ahí no sería tarjeta de propiedad, ahí sería factura. Factura, la tarjeta de propiedad solo la emite la autoridad de tránsito. Y la autoridad de tránsito ni en este país, ni en ningún país del mundo. Es que aplíquenle lógica jurídica, y ustedes debieron haberla visto. Y yo sé que están viendo desde el proceder del policial, pero tienen ustedes que verlo desde la lógica de la norma, desde la lógica legal. Si Profe, esa clase no la hemos sujeto, visto.
si no está sujeto, pero eso siempre se ve en primero o segundo semestre. No, profe, no nos la han dado. Debieron dársela con otro Profe, lo que número de pasa es que, aplicación o lo que algo pasa así. es que acá en Bogotá sí hay como una aplicación que se llama Registro Bici. Ahí puede la gente registrar. Pero eso no es obligatorio. Si yo tengo una bicicleta Exacto. vieja, si yo tengo un chéchere viejo, ¿cómo voy a hacer el registro ahí si el caballo no está marcado con un consecutivo, con un serial? ¿Sí me entienden? Es diferente los vehículos que toda la vida han tenido la obligación de estar registrados. Las motos tienen unos números de serie hechos por el fabricante y están registrados ante la autoridad de tránsito. Lo mismo los carros, y son esos números los que van a verificar que lo que está ahí en físico es lo mismo que está referenciado ante la autoridad de tránsito. Entonces, eso no ocurre con las bicicletas. Que hagan una página, no sé qué, que lo lleve un privado, pero eso no es la autoridad de tránsito. Entonces, si no es la autoridad de tránsito, el policía no puede exigir. Lo máximo que podría decir es, muestra la factura para acreditar que lo que yo estoy viendo aquí, el artículo, dice que lo compraste tú y tiene la factura del artículo que compraste, pero no de registro. Es decir, que pueden quitar una bicicleta por dudosa procedencia. Eso es falso. Pero bueno, quiero zanjar eso por bicicleta, pero ustedes están estudiando para ser abogados. El policía puede, dentro de su proceder, hacer lo que él considera, y para eso hay unos canales legales, que de pronto la gente por desconocimiento no lo haga, porque piense, buscar un abogado o alguien que me asesora con el tema me va a salir más costoso que lo que vale la cuestión. Eso es otra película, pero es lo mismo que un celular, póngale la lógica, o que el computador. Si uno tiene un computador, ¿dónde están registrados los computadores? En ninguna parte. ¿Dónde están registrados los celulares? En ninguna parte. No hay registros de eso. Profe. Lo que me va a demostrar a mí que yo soy el propietario son dos teorías, la posesión y la tenencia. Y es una clase larga que no la puedo dar ahora. La posesión es cuando yo tengo materialmente la cosa y tengo la posesión, pero no tengo la titularidad del dominio, o sea, no tengo la propiedad de la cosa legalmente. No aparezco como el propietario de la cosa. Y cuando yo hablo de la posesión, cuando el bien está sujeto a registro, eso viene del derecho francés. Y cuando hablo de la tenencia es cuando son bienes que no están registrados, que no hay registro público de esos bienes, y se presume que el que tiene la cosa es el dueño de la cosa. Como el caso de las bicicletas, de los celulares, de los computadores, de un televisor. Se presume que el que lo tiene es el dueño. Si es un artículo usado de segunda y no tiene la factura, va a acreditarse que entonces por eso no es el dueño. Y voy a poner un ejemplo con algo que verán más adelante en procesal civil, y son las medidas cautelares, los embargos. Cuando el juez va y hace un embargo de los bienes muebles de una casa, el juez presume que, digamos, voy a poner un ejemplo. Perdona que te voy a poner ejemplo, Ricardo. Ricardo Guzmán, le van a practicar un embargo de los bienes muebles a Ricardo, en la casa donde vive Ricardo. Digamos que Ricardo vive con la mamá y todo lo que hay en el apartamento es de la mamá. Llega el juez a hacer la diligencia contra los bienes muebles de Ricardo. Entonces la mamá sale y dice, señor juez, yo me opongo porque esto lo compré yo, esto es mío. Si no tiene factura que demuestre que ella compró y que eso es de ella, se presume que lo que está en esa casa es de Ricardo, y el juez ordena el embargo y secuestro de todo lo que haya ahí. Televisores, cuadros, nevera, equipos de sonido, bicicletas, celulares, computadores, todo lo que haya. Todos esos bienes muebles. ¿Por qué? Porque son bienes que no están sujetos a registro. Así Ricardo no sea el dueño de esas cosas, pero están ahí donde él vive, el juez presume que eso es de él. Entonces, si la mamá o alguno que viva ahí dice, no, pero es que esto no es de Ricardo, esto es mío, y se opone a que le secuestren esa cosa, tiene que demostrarle al juez en ese momento que es el propietario de esa cosa, que es el dueño. Pero como son bienes que no están sujetos a registro, lo único que va a poder certificar que lo compró es la factura. Si no tiene la factura, ahí no hay ningún tipo de argumento para esa oposición y la oposición le fracasa. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir, de la tenencia y la posesión.
Entonces, cuando son bienes que están sujetos a registro, hablamos de la posesión, porque yo no tengo la tarjeta de Perdón, propiedad profesor, lo que me interrumpo. acredite que yo soy el dueño. Creo Dime. que en esos embargos de bienes muebles lo único que no se pide factura es lo que uno lleva puesto, ya sea como cadenas, O es que manillas, empezando relojes. que la gente no guarda la factura, empezando por ahí. Es muy raro que alguien tenga la factura. Es muy raro. Entonces, por eso digo, cuando un policía le pide eso, está violando la norma y eso es algo que se puede pelear. Lo que pasa es que tienen que hacer este tipo de actuaciones porque tienen que dar resultados, mostrar gestión, porque les, digamos, a los gobernantes les hacen presión mediática con la cantidad de robos que hay. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar de las obligaciones que tiene el comerciante. El comerciante tiene unas obligaciones que están en la ley. El capítulo 2 del libro primero del código habla de los deberes de los comerciantes. Son deberes. Y dentro de esos deberes dice que el comerciante tiene unas obligaciones que están en el artículo 19. Hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un deber y una obligación? Los deberes están estipulados tácitamente, profe, en alguna norma, y las obligaciones No. son como presuntas, se puede decir. ¿Quién más? ¿Nadie más? Profe, por ejemplo, un deber sería que uno tiene un hijo y tiene el deber de darle alimentos. No, eso es una obligación. ¿Quién más? Profe. Un deber es algo voluntario y una obligación es algo exigido. ¿Será? Las obligaciones son expresas. Profesor, creo que y los deberes- Ya termina Oscar. el deber es moral. Profesor, ¿el deber es moral? No. Y la obligación, pues, es una ley, ¿no? No, Oscar. Las obligaciones están expresas, escritas, y los deberes se presumen. No. Bueno, lástima, ninguno dio con el asunto. El que me hubiera dicho lo hubiera exonerado del primer parcial. La diferencia va a Profe, ser los que deberes el deber es van como con la voluntad. No, escucha. El ¿No? deber es la parte general y la obligación es lo particular. Entonces, uno puede tener muchos deberes. Por ejemplo, pagar impuestos. Eso es un deber de todo ciudadano. ¿Ok? Es deber de los ciudadanos pagar los impuestos. Ahora, por más que sea un deber, se me convierte en una obligación cuando yo cumplo con lo establecido por la ley tributaria para tener que presentar la declaración de impuestos. Llámese la declaración de IVA, llámese la declaración de renta y complementario, cualquiera que sea el impuesto. Tratándose, por ejemplo, de una persona natural, listo, como ciudadano tiene el deber de pagar los impuestos. Pero el hecho de que no pague el impuesto significa que esté incumpliendo con el deber. No. ¿Cuándo estaría incumpliendo? Cuando tiene la obligación, porque entonces en el 2020 tuvo transacciones que superaron tal monto y entonces entra en la obligación de declarar el impuesto, la declaración de renta y complementarios del año 2020 porque superó los topes. Ahí se le generó la obligación para el 2020. ¿Sí me hago entender? Entonces el deber es la parte genérica, la parte general, lo general, y la obligación ya es lo particular. ¿Ok? Y miremos que en el artículo 19, ahora lo van a comprender mucho más.
¿Quién me ayuda con el artículo 19? Yo, profe. Dice así, es obligación de todo comerciante. Primero, matricularse en el registro mercantil. Segundo, inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad. Tercero, llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales. Cuarto, conservar con arreglo a la ley la correspondencia y demás documentos relacionados con sus negocios o actividades. Quinto, denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus obligaciones mercantiles y abstenerse de ejecutar actos de competencia leal. Ese como sexto. Ok, esas son las obligaciones. Entonces, si ustedes miran, la primera obligación que va a hacer o que va a tener una persona comerciante va a ser estar matriculado en el registro mercantil. ¿Ok? O sea, ir a la Cámara de Comercio y matricularse, que va a ejercer el comercio en X sitio. Además de eso, otra obligación es llevar al registro mercantil todos los documentos o libros que la ley exige esa formalidad. Ahora más adelante voy a explicar cuáles son esos documentos y esos actos. Llevar contabilidad. Entonces, si se dan cuenta, el comerciante tiene que llevar una contabilidad. Aquí la ley no está diciendo, es si quiere, no, es una obligación. Y la obligación genera el mandato, genera la orden. O sea, no es que si quiere, es que toca o toca. Y fíjense que aquí la norma no está clasificando a los comerciantes. Si son pequeños, si son medianos, si son grandes, si son de X forma, si son de Y forma. Comerciante es comerciante, cualquiera que sea. Tenga el monto de capital que tenga plata, tenga poquita, tenga mucha plata, tenga más o menos plata, tenga poquita plata, igualito es comerciante. Tiene que llevar la contabilidad. Otra obligación es guardar la correspondencia de ese negocio que lleva, de esas actividades comerciales que lleva. El quinto, denunciar ante el juez la cesación de pago, es cuando entra en insolvencia, que entonces tiene que informar en el registro mercantil que está en insolvencia o que está buscando un acuerdo de reorganización, y va a aparecer ahí en el certificado que ese comerciante está en un proceso de reorganización. Y otra obligación es abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. Entonces debe evitar la competencia desleal. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Vamos a ver en la exposición del primer grupo, pues la competencia desleal. Pero me voy a adelantar un poquito en algo. Y es que el comerciante no es que no pueda competir. El comerciante compite. De hecho, la lógica del mercado es esa. La lógica del mercado es que los comerciantes compiten. ¿Y cómo compiten los comerciantes? Con dos cosas. Los comerciantes compiten con un precio, con el precio, y con calidad. Yo sé que de pronto ustedes me digan, bueno, pero es que los chinos no es que necesariamente tengan buena calidad en lo que venden, ¿sí? Eso es cierto. Pero el comerciante, la regla general de los comerciantes es que compiten con el precio y con la calidad. Competencia leal, ¿no es que se llama la competencia? Lo que está mal, como lo vamos a ver en su momento en la exposición, es las situaciones que utiliza el comerciante para tomar ventaja de una forma que no está bien. Eso es lo que vamos a ver en la competencia leal. Pero el comerciante compite. Porque el sentido de la ley es que no existan monopolios. El monopolio solo puede tenerlo el Estado. Y voy a poner un ejemplo. En Colombia, la producción de armamento solo lo tiene la industria militar. Indumil, que es una empresa del Ministerio de Defensa. El monopolio del uso de las armas lo tiene el Estado, de la producción y uso de armas. Así sucede también en los entes territoriales con la producción de licor, de aguardiente o de ron. Si ustedes miran, en Colombia no hay licoreras privadas.
En Colombia las licoreras son de los departamentos, son de los entes territoriales. Las licoreras son empresas de los departamentos, de los gobiernos departamentales. De ahí que cuando, digamos que alguien fabrica o produce fuera de la empresa, está violando el monopolio que tiene. Entonces, muchas veces cuando ustedes ven en las noticias que el licor no tiene ¿cómo es? ¿Cómo que le llaman a eso? ¿Etiqueta? Sí, es como los sellos. La estampilla. La estampilla, exacto. Bueno, eso realmente lo que significa es que es producido únicamente por el fabricante. Entonces, se supone que si una persona lo fabricó y no es el titular, la fábrica que debe hacerlo, ya el licor es adulterado. Que el licor sea adulterado no necesariamente significa que sea de una calidad inferior. No estoy diciendo que no lo sea. Estoy diciendo es que no es sinónimo. Licor adulterado no es sinónimo de que es una calidad inferior. Y entonces va a dejar ciega a la gente. Que eso es lo que dicen los medios, porque acuérdense que tienen que darle el lado a la empresa de licores y las empresas de licores son del gobierno. Entonces, muchas veces cuando hablan de que el licor, que no tenía las estampillas, que el licor es adulterado y tal, realmente no significa que la calidad sea menor. Lo que están diciendo es que eso lo fabricó alguien de forma artesanal, de forma casera, y no fue fabricado con los estándares y en la fábrica, que es el único que puede producirlo. Otra cosa es con la industria de las cervezas. Pero en Colombia, tanto el ron como el aguardiente son un monopolio de las empresas departamentales. No sé si ya lo sabían, si lo habían escuchado o si hasta ahora lo escuchan el asunto de las licoreras. Entonces, del resto, la mentalidad, la regla general para el legislador es el comerciante debe competir. El único que no compite es el Estado. Pero si uno mira, por ejemplo, en las ciudades, hasta hace poco, sé que por allá en algunas ciudades, ya en la costa, están ofreciendo que el operador de la luz les venda un sistema prepago, como las tarjetas de celular de antes. No sé si se acuerdan. Ahorita uno va y recarga cuando es un celular prepago en un Baloto o en un Servientrega, en un Efecti, en cualquier cosa, recarga y le aparece de una vez la carga. Antes existían unas tarjeticas, para los que no conocían, unas tarjeticas donde uno le aparecía, se la vendían por un valor y uno tenía que digitar el código que aparecía ahí oculto, llamando a un número para que le cargaran, le abonaran ese valor en la cuenta del celular prepago. Ese sistema existe en otros países y aquí lo han empezado en algunas ciudades, en algunos municipios a ofrecer para los servicios públicos, como por ejemplo la luz, que la gente prepague. Bueno, yo me consumo mensualmente, en mi casa se consumen tantos kilovatios. El kilovatio vale tanto, entonces significa que yo consumo promedio mensualmente tanta plata. Entonces yo puedo ir y prepagar la energía, ir y comprar anticipadamente y así no estoy pendiente de que me llegue el recibo de la luz porque se me acabó, se me va la luz porque ya se terminó lo que yo había comprado, me lo consumí, los kilovatios, yo voy y hago una recarga y de una vez me vuelven a poner el servicio. ¿Sí? No sé si ya lo habían escuchado. Imagínense donde los servicios públicos tienen un monopolio. En todas las ciudades solo hay un prestador del servicio público. Cuando hablo de servicio público domiciliario, agua, luz o gas. No hablo de la telefonía, donde hay opciones para uno escoger. Imagínense que la luz y el agua, por lo menos esos dos servicios, tuvieran por lo menos dos empresas
dos empresas que lo ofrecieran y que entonces uno dijera, bueno, yo este mes voy a contratar con la empresa A porque me ha dado unas tarifas que me sirven más este mes. De pronto el mes que viene, no, yo me voy a pasar para la empresa B porque entonces resulta que con la empresa A tuve inconvenientes y tal. Esa es la lógica del mercado. Pero resulta que en estos asuntos, como los servicios públicos, no todos son operadores públicos, no todos son del gobierno, hay algunos particulares que han sido dados en concesión, aplica ese monopolio. Pero del resto, si ustedes miran, en todo hay competencia. Y si yo quiero En el competir, mercado hay competencia. y Para si yo las quiero ventas de competir carros, con las empresas de luz, por ejemplo, y yo quiero traer, derribar ese monopolio y digo, bueno, voy a vender paneles solares para las casas y resulta un éxito y comienza la gente a pasarse a eso, que es su propia energía, ahí, ¿cómo sería? bueno, la ley 142 del 94 es la que regula los servicios públicos en Colombia, los servicios públicos domiciliarios. Los paneles se están usando. De hecho, conozco personas que ya los han colocado en sus predios y les ha bajado el consumo como a la mitad, solo que es una inversión costosa. Y realmente tú ves el beneficio es en el mediano plazo, no en el corto, cuando miras que realmente te empieza a bajar el consumo. Yo creería que por la situación como se maneja, no va a ser en el corto ni siquiera en el mediano plazo que haya esa posibilidad que tú dices. Por los costos. ¿Cuánto vale un panel solar? Puede estar alrededor de unos 2, 3 millones de pesos. ¿Qué capacidad te da de vatios un panel solar? O sea, ¿para qué te sirve un solo panel? Te sirve, por ejemplo, para un enchufe. ¿Para qué? Para un televisor. Pero si tú tienes una nevera, o por lo menos que estés en tierra caliente, tenga 2 habitaciones con aire acondicionado a cada habitación, tengas nevera y tal, tú necesitarías ponerle todo el techo de la casa, puros paneles solares, para que por uno conecte cada aire en un panel. En otro conecte la nevera, en otro conecte el televisor y así sucesivamente, todos los electrodomésticos de la casa. Así no necesitarías del Un ejemplo, servicio profe, del de eso. operador. Pero ¿cuántos millones, cuánto es la millonada que te costaría eso? ¿Sí me entiende? Entonces, de que bajen los precios de producción de los paneles para que se masifique, yo no lo veo tan cerca. Pero es que en La China es empresa que no los paneles tendría, son muy baratos. de todas maneras, así los produzcan baratos, comercializarlos no es tan económico. Porque o sea, lo que yo he visto es que un panel vale promedio de 2 millones de pesos. Uno solo. Y un solo panel te sirve para un solo aparato, para un solo artículo, por cantidad de consumo. Entonces, que tú digas, voy a reemplazar toda la energía de una casa o de un apartamento por paneles solares. Bueno, de una casa, no hablo de apartamentos porque en los apartamentos no se podría, y ya voy a decir por qué. Sería una inversión alta, una inversión altísima. Es una tecnología, digamos, muy avanzada para poder decir que se masifique en el corto plazo. Entonces, de ahí yo creo que las empresas de energía no les va a hacer ni cosquillas todavía ese tema, porque eso está muy costoso. Si algún día empieza a producirse eso aquí, los paneles aquí, producción nacional, y empieza a masificarse, ahí ya entonces ellos mirarán alternativas como de que competir y entonces bajar costos por un lado o por el otro. Pero lo veo, la verdad, lo veo todavía lejos. Profe, yo tengo Pero dos casos referente a esos temas de tipo prepago. EPM en Antioquia tiene el sistema de agua por tarjeta, o sea, por una recarga. Compras tantos metros cuadrados de agua, cúbicos de agua, y eso es lo que te llega. Eso es lo que debes consumir y eso es lo que pagas por la tarjeta. Esto se implementó como en el 2008 o 2009 más o menos en municipios alejados. Y para el año pasado, un coterráneo mío de mi tierra, el departamento de Sucre, creó como unos routers, algo así parecido para tener internet prepago de 10.000 pesos.
cosa que no existe todavía en Latinoamérica. Entonces, ahora mismo el Ministerio de las TIC lo está apoyando referente a eso y ha sido un boom en el tema del Internet prepago. Doctor, aquí en La Guajira nosotros hicimos un estudio recapitulando lo del tema de los paneles solares y el costo para una vivienda más o menos de 12 por 12, el panel solar nos estaba saliendo más o menos en 45 millones de pesos, que es el proyecto que teníamos para unos sectores de unas rancherías al norte de La Guajira. Pero el costo se aumenta es por el mantenimiento, porque ese mantenimiento, los paneles solares, las baterías y la parte de vidrio se tiene que hacer mínimo una vez semestral, y ese costo sí ya se eleva. Entonces, mire que sí, lo que dice el doctor es complicadito siempre lo de los paneles solares. Sería muy bueno porque es una energía renovable, pero pues el costo es grande. El que tenga el dinero para hacer una inversión, sí, porque el estudio que se hacía más o menos tiene una vida útil, esos paneles solares, de entre unos 30 a 40 años, ¿sí? Pero pues el mantenimiento sí es un poquito complicado. Se tiene que hacer, y los paneles los traen de Alemania, son paneles alemanes, muy buenos. Yo creo que en algún momento se va a empezar a masificar el asunto, pero la verdad no lo veo todavía tan cerca. Y como decía, en los apartamentos los veo difícil de implementar, porque es que la ley 675 habla de las fachadas, que las fachadas no se pueden modificar. Entonces, yo vivo en un apartamento, pero ¿Qué pena me puede decir la ley cuál es? No significa que yo pueda cambiar las ventanas, que yo pueda decir voy a poner unos paneles en la fachada porque no me lo van a permitir. O sea, la propiedad horizontal piensa de esa forma en todos los edificios, en todos los conjuntos. Entonces, realmente poder hacerlo sería en las casas, donde la casa puede cambiar el techo y ponerle en el techo, y nadie, porque si la casa es mía, yo no tengo por qué conservar ciertas, digamos, características homogéneas, a menos que esté dentro de un conjunto residencial. Pero si es una casa en un barrio normal, yo en el techo mío puedo poner lo que a mí me dé la gana y puedo poner unos paneles, ¿cierto? Ahí no habría inconveniente, pero si ustedes miran, la mayoría de la gente hoy en día vive en propiedad horizontal, y la propiedad horizontal no va a permitir ese tipo de situaciones. Aunque según el DANE, en Colombia hay más casas que apartamentos, según las estadísticas del DANE, pero si uno lo mirara en la realidad, creo que no es tan así, porque es más la gente que vive en apartamentos o que vive en conjuntos a los que viven en casas que no están en conjuntos ni en edificios y que pueden hacer con el bien propio lo que quieran, ¿sí? Entonces, eso como para poner un ejemplo de frente a la competencia, de que el comerciante, o lo que busca la norma es que el comerciante compita, que el comerciante sea un competidor. Es la lógica, es lo normal, el deber ser. Qué pena, me regala la ley que dijo ahorita el alterar las fachadas, la ley 675, dijo usted. Sí, del 2001. Gracias. Bueno, el artículo 19 ya lo vimos, que esas son esas obligaciones. El artículo 20, miremos que habla de los actos, operaciones, los actos que la ley considera que son actos de comercio. Profe, yo quería hacerle una pregunta con respecto al numeral 5 del artículo 19. A mí me aparece derogado también por la ley 222. Sí, por eso mencioné que actualmente es el régimen de insolvencia de la 1116. Ah, ok, perfecto. Bueno, miremos ya para terminar el artículo 20. Habla de los actos de comercio. ¿Cuáles se consideran que son actos mercantiles? Primero, la adquisición de bienes a título oneroso con destino a enajenarlos en igual forma y la enajenación de lo mismo. ¿Qué traduce eso? ¿Qué significa eso? Que la persona compra para venderlo. Por ejemplo, el que tiene un Fruver y va a Corabastos, compra la verdura y luego la trae a su establecimiento para venderla al público. Esa adquisición de los bienes para luego venderlo. Eso es un acto de comercio. La adquisición a título oneroso de bienes muebles con destino a arrendarlos.
el arrendamiento de los mismos, el arrendamiento de toda clase de bienes para subarrendarlos y el subarrendamiento de los mismos. Ustedes se acuerdan del Chavo del Ocho, ¿no? ¿Sí se acuerdan del Chavo del Ocho? Claro que sí. Señor. ¿Recuerdan al señor Barriga? Sí. Que iba y le cobraba al pobre señor Ramón, al pobre don Ramón le cobraba los meses, la renta todos los meses, y don Ramón se le escondía porque no tenía para pagar. Bueno, eso de comprar inmuebles para arrendarlo, eso es un acto de comercio, eso es un acto mercantil. Los que levantaron la mano allá abajo. Recibir dinero en mutuo a interés. ¿Qué significa recibir dinero en mutuo? Recibir dinero prestado y pagar intereses. Eso es un acto de comercio. Tanto recibirlo como prestarlo. La adquisición o enajenación a título oneroso, cuando hablo de título oneroso, es porque hay un incentivo económico de establecimientos de comercio y la prenda, arrendamiento, administración y demás operaciones relacionadas con los mismos. Entonces, comprar o vender el establecimiento, todo eso son actos de comercio. La intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales. O sea, si yo soy parte de una sociedad, eso es un acto de comercio. Solo con ser accionista o socio. El giro, otorgamiento, aceptación, garantía o negociación de títulos valores. Los títulos valores como la letra, la factura, el cheque, el pagaré. Entonces, otorgar un título, es decir, diligenciarlo y entregarlo para garantizar el pago o entregarlo para garantizar un préstamo, eso se considera un acto de comercio. Las operaciones bancarias de bolsa o de martillo. ¿Cuáles son las operaciones de martillo? Las subastas, los remates. El corretaje, las agencias de negocios y la representación de firmas nacionales o extranjeras. El corretaje es esa intermediación que se hace. O sea, ser intermediario, actuar como comisionista. Eso es un acto de comercio. La explotación o prestación de servicios de puertos, muelles, puentes, vías y campos de aterrizaje, pues es fácil de comprender. Las empresas de seguros y la actividad aseguradora. Las empresas de transporte de personas, de cosas, a título oneroso, cualquiera que fuera en la vía y el medio utilizado. Si Ricardo tiene un vehículo, un carro, y lo tiene en Uber, alquilar el carro, así con el servicio de Uber, ¿sería un acto de comercio según eso o no? Sí. Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. Claro que es un acto de comercio. Las empresas de fabricación, transformación, manufactura y circulación de bienes, o sea, las fábricas. Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones, lo que ustedes conocen en algunos casos como los almacenes generales de depósito. Las empresas editoriales, litográficas, fotográficas. Las empresas de obras o construcciones, también es fácil, ¿no? Las empresas para el aprovechamiento y explotación mercantil de las fuerzas o recursos de la naturaleza, como por ejemplo las empresas mineras, extraer oro y ese tipo de cosas. Las empresas promotoras de negocios, las distribuidoras, las comercializadoras. Empresas de construcción, reparación, compra, venta de vehículos, también son actos de comercio. Y los demás actos y contratos regulados por la ley mercantil. Esos son los actos de comercio. Mañana vamos a hablar sobre lo que la norma dice que no son actos de comercio y hablamos sobre la definición o el concepto de empresa. Dime. Profe, ¿los de Rappi son actos de comercio? ¿Los qué? Los de Rappi, o sea, los que prestan Sí, claro. ese servicio. Ah, ok. Airbnb Profe, o también. sea que el foro número 7, o sea que el foro de hoy no lo podemos hacer por lo que nos hace falta la definición de empresa, ¿estoy en lo correcto? Sí, no hay problema, lo pueden hacer mañana. De acuerdo, profe, gracias. Bueno, entonces nos vemos mañana.
Feliz noche. Gracias, profe. Gracias.